Ahí, ahí estamos. Perfecto. Entonces, eh, les doy la bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias por participar en este primer conversatorio del 2024, organizado por la Sociedad Chilena de Psicología Analítica. Muchas gracias por su interés y asistencia. Y el tema del conversatorio que nos convoca es Tejidos de Masculinidad, una mirada de la psicología analítica, y esto a partir de la obra de teatro La posibilidad de la ternura. En esta obra, los jóvenes se realizan diferentes preguntas sobre la masculinidad y su relación con el afecto, las exigencias y la fragilidad. La presentación estará organizada desde imágenes y reflexiones del núcleo de masculinidades a partir de esta obra. Y tenemos como analista, como expositores a Madeleine Porrea, analista, la psicóloga Carolina Moreira y también José Miguel Valenzuela, analista. Les voy a contar un poco sobre ellos, su currículum. Eh, Madeleine es psicóloga clínica de adultos y jóvenes de la Universidad de Chile, analista junguiana de la SCPA y AP, magíster en psicología clínica analítica junguiana de la Universidad Adolfo Ibáñez, docente universitaria en área clínica y formación de psicoterapeuta del 2006 a la fecha, Universidad Mayor, pre y posgrado, Universidad de Chile, media jornada del 2006 al 2018, pre y posgrado, entre otros. Docente y directora de posgrado junguiano en la Universidad Mayor, docente en formación de candidatos a analistas junguianos, supervisora clínica, investigación en psicología clínica y profesora guía de tesis e investigaciones de pre y posgrado. Tiene publicaciones individuales y grupales, presentaciones en congresos nacionales e internacionales y es psicoterapeuta en consulta privada desde el 2006 a la fecha. Tiene experiencia clínica y también experiencia en coordinación en atención pública. Después, Carolina Moreira es psicóloga clínica de la Universidad Católica. Con 12 años de experiencia, cuenta con un diplomado en psicología junguiana en la misma institución y un máster en psicología educacional de la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Posee estudios en astrología, tarot y análisis de sueños, además de desempeñarse como psicóloga clínica de adultos en su consulta particular y trabaja como consultora de educación en el Banco Mundial, enfocándose en el diagnóstico y la mejora de las prácticas docentes como miembro del equipo Teach, con experiencia en más de 25 países. Y José Miguel Valenzuela es analista junguiano de la IAP, SCPA, magíster en psicología clínica de la Universidad Adolfo Ibáñez, psicólogo clínico acreditado, estudió teología en la Universidad Católica y en su vida se entrecruzan muchos mundos, variado trabajo en ámbitos organizacionales, vida y trabajo en poblaciones y pueblos de escasos recursos. Y ahora ya les doy el acceso para que empecemos nuestro conversatorio. Muchas gracias, Juli. Muchas Gracias, Juli. gracias. El 19 de abril, el núcleo, las nuevas masculinidades y el pensamiento junguiano, como núcleo de reflexión al interior de la Sociedad Chilena de Psicología Analítica, y una sociedad formadora de analistas, y varios núcleos, fuimos a ver esta obra de teatro y ha sido una experiencia del 19 de abril importante en la reflexión. Llevamos estos 2 meses reflexionando en todo lo que movilizó y los emergentes que surgieron. Hoy día vamos a presentar algo de eso y queríamos comenzar con las primeras reflexiones que surgieron al momento de la obra de teatro. Al regresar, en las primeras reflexiones que surgieron, los encuentros que tuvimos. Son frases dichas por personas, de los integrantes del grupo, y que quiero compartir para abrir esta
esta instancia reflexiva, este conversatorio. La obra de teatro comienza en la penumbra. Se vislumbran figuras humanas que realizan gestos bruscos y que emiten gruñidos. No hay claridad, no hay palabra, no hay encuentro. Este tiempo intenso y extenso refleja bien la larga adolescencia masculina, adolescencia que desde la oscura y caótica indiferenciación puede dar curso a la emergencia de lo distinto. Otra reflexión es agresividad en función del humano, rescatar lo duro de la masculinidad en función de la ternura. Manos que no solo hagan puños, sino que también acarician. Quizás para mí y para muchos hombres, el camino hacia una masculinidad auténtica y compasiva implica confrontar nuestras propias sombras y abrazar la ternura que también reside en nuestro ser. Solo entonces podremos encontrar la verdadera libertad y conexión con nosotros mismos y con los demás. Otra primera reacción o reflexión es: el deber de convertirse en un hombre es una exigencia. No tenemos que llegar, no tener que llegar a ser una especie en extinción para poder ser cuidados. Tenemos el derecho a ser cuidados, no solo exigencias. Me impresiona cuánto debemos renunciar de nosotros mismos para tornarnos hombres sociales, para ser aceptados por grupos que refuerzan la conducta violenta, competitiva y poco afectuosa. La gran sombra que dejamos tanto como individuos como seres culturales. Se hace cada vez más necesario poder aceptar e integrar estos valores y afectos en nuestro repertorio cultural de ser hombres, sin permitir la ternura en nuestra vida. No somos más que un prototipo de hombre. Perdemos nuestra integridad. Otra reflexión inicial de los integrantes del núcleo de masculinidades y pensamiento junguiano es: crecí sintiendo que ser tierno era una afrenta en contra de mi masculinidad. Cada vez que alguien resaltaba mi ternura, me sentía disminuido y ofendido. Recién casi a mis 40 años, me siento reconciliado con mi propia ternura. Y la última reflexión: reconciliarse paulatinamente con la ternura en el último tiempo ha sido reparador. Hoy siento que la ternura abre tantas posibilidades, tanto en el desempeño profesional como principalmente en la cotidianidad. Como núcleo, quisimos comenzar con esta afirmación, estas reflexiones que fueron las primeras de los integrantes del núcleo de masculinidades. En el proceso de reflexión hubo una imagen transversal en el proceso que fue en contraposición a la uniformidad, lo uniforme de los integrantes de la obra de teatro. Surgió el tema de la propia vestimenta, que surge también en la obra después de un proceso, pero este tema de elaborar lo propio, ¿no? Y salió la imagen de el telar, y que queríamos en esta parte introductoria presentarla. La imagen del telar surge en la reflexión del núcleo como un símbolo del proceso de desarrollo humano y su tensión permanente hacia su individuación, en contraposición a los jóvenes uniformados que cargan el discurso del patriarcado y sus mandatos. Un telar requiere que los hilos que sostendrán el tejido estén tensos, firmes, para sostener el entrecruzado de lanas que irán conformando el diseño propio, grecas y colores que configurarán una tela única. El entretejido requiere una tensión que permita sostener, pero que no llegue a romperse. Tensión entre lo hegemónico y lo individual, tensión necesaria para los caminos de individuación más personales.
El telar requiere, en el proceso del tejido, la tensión entre el espíritu y los tiempos y lo que queda consciente para un colectivo y lo que queda en sombra de lo arquetípico posible. Así como en los telares se puede volver atrás y retejer, también hay elementos como los nudos que pueden quedar, que a nivel psíquico remite a que hay cosas que no se desarman y dejan una huella, como los complejos generando huella identitaria. Se requiere recobrar el valor de la atención en el reto de dejarse incomodar e interpelar por los cambios que trae el feminismo para poder elaborar propuestas críticas de transformación. Rodríguez. Ahí sí. El telar, en esta dimensión como reflexión transversal en el proceso de reflexión sobre la obra de teatro, el telar no es solo un símbolo de proceso personal, también es construcción colectiva, así como la ternura se construye en comunidad, citando a Uribe, que es el autor también del capítulo 8, un autor chileno su último libro, Masculinidades entre la ternura y la tensión, Pedro Uribe, porque alguno preguntaba, ¿de qué materialidad estaría conformado el tejido hegemónico? Así, el tema entrar como fue transversal, surgieron tres imágenes potentes, o tratamos por lo menos en esas tres imágenes potentes, concentrar un poco la reflexión del grupo en torno a esta obra de teatro. ¿De qué materialidad estaría conformado el tejido hegemónico? Puede ser el acero, que protege al personaje Max Steel, como símbolo, entre otros muchos. También una red para sobrevivir en la ley de la selva, que termina cediendo ante los vaivenes de la vida. Y también puede ser el rígido uniforme, que dificulta la emergencia de lo distinto. Ahora vendrán tres momentos en la reflexión que son estos símbolos, Max Steel, después vendrá la ley de la selva y después vendrá el uniforme. Gracias. Abro micrófono. Dale nomás, Pepe. Gracias, Pepe, por la introducción. Ahora vamos a partir con el primer símbolo. Contarles un poco que en esta discusión apareció el símbolo de las manos como un elemento que aparece en la obra y apareció específicamente este concepto de las manos agarrotadas. Y dentro de esa reflexión aparece la imagen de Max Steel, para los que no conocen, ¿no? Un bonito animado, como un referente, ¿no? para ciertos niños. Y a raíz de eso, dale Pepe con la otra. Quisimos también como mostrar otras imágenes que nos pusimos a pensar un poco qué tipo de referentes aparecen en la socialización de los niños, ¿no? Qué tipo de eh, caricaturas ven y cómo eso va moldeando esta idea de lo masculino. Y aquí cada uno fue aportando desde como su generación, ¿no? ¿Cuáles eran los referentes respecto a eso? ¿No? Están los Power Rangers, están Hombres de Negro, He-Man, Terminator y también la de los robots, ¿no? Entonces nos Faltan los pusimos más a... antiguos. Claro, faltan los más antiguos, ¿no? Centellium. Sí. Era solo como para pensar un poco qué es lo que se presenta como referencia y de qué nos da cuenta estas imágenes. Y nos pusimos a pensar específicamente en Max Steel como el nombre, ¿no? Max como de máximo y Steel de acero. Entonces también nos pusimos a pensar a raíz de eso en la fuerza. No sé si le das a la otra. Entonces aquí aparece algo que nos pareció relevante, que era
qué entendemos por fuerza, ¿no? ¿Cuál es la definición que se nos muestra desde estas imágenes que compartíamos? Y aquí en este libro Ser hombre, que fue un referente el año pasado, ¿no?, para el núcleo, aparece esta idea de cómo se define la fuerza desde la masculinidad quizás más hegemónica, ¿no? Esto de basado en el dominio, en el control, en la humillación y en el control de los demás. Y entonces surge la pregunta frente a este Max Steel, ¿no?, y lo que representa, ¿qué pasa con lo frágil, con lo mínimo, ¿no? ¿Dónde queda eso? Y, y como contrapeso a eso aparece la imagen de la fuerza del tarot, ¿no?, que nos muestra otra visión de esta energía, que incluso incluye algo más femenino, incluso si nos ponemos a mirar la imagen, está sosteniendo, ¿no?, el hocico del león, pero al mismo tiempo acariciándolo. Entonces también aquí está como la ternura en esa fuerza. Entonces, como empezar a repensar cómo entendemos la fuerza y cómo esta masculinidad más hegemónica la hace quedarse en un lugar muy limitado y muy estereotipado, y no da espacio tal vez a otras visiones de la fuerza como la que nos muestra el tarot, ¿no? Como otra imagen arquetípica de ese concepto. Y desde aquí nos preguntamos, dale a la siguiente. Esta frase me pareció súper potente, ¿no? Volver a leer este libro de Ser hombre, esta imagen de la masculinidad tradicional es una amenaza contra la vida, me pareció muy movilizador, pues también quisimos ponerla acá, y que esto se puede entender desde muchos lugares, ¿no? Podemos ser así de literales y decir, bueno, sabemos lo que hace la masculinidad hegemónica, la violencia, ¿no?, como los femicidios, etcétera, las conductas más destructivas, pero también lo podemos pensar en un nivel más simbólico, que tiene que ver con esta automutilación psíquica, ¿no?, que es lo que nos hace. Y aquí citamos a nuestro compañero del núcleo, que es Seba, ¿no?, que en su tesis habló justamente de la masculinidad y cómo ese establecimiento de la masculinidad más hegemónica hace que ciertos aspectos queden fuera y cómo eso repercute en el proceso de individuación de los hombres, ¿no? Cómo al final se van yendo a la sombra ciertos aspectos que no van a la par con esta idea de la masculinidad más hegemónica. Y bueno, quise poner esta imagen del lecho de Procusto, ¿no? Para quien no conoce el mito, desde la mitología griega, eh, dice el mito que los viajeros que iban a entrar a Atenas tenían que en fondo acostarse en este lecho para calzar, y si eran muy pequeños, ¿no?, más pequeños de eso, se los estiraba, y si eran muy grandes, muy altos, se les cortaba los pies. Entonces, pensando en cómo esto se grafica también en la experiencia tal vez de muchos hombres que pueden no calzar con esta idea más hegemónica y que tienen que literalmente automutilar partes de sí mismos para cumplir con el estándar. Entonces, como eso significa una amenaza contra la vida, ¿no? Si lo pensamos como contra la vida psíquica y las implicancias que puede tener eso en lo que dice acá Seba, ¿no?, en la integridad de la personalidad. Entonces, eso vemos como una consecuencia también de esta masculinidad más hegemónica. Con la siguiente. Pepe. Y bueno, aquí les puse la vergüenza, ¿no? Que está ahí de la película Intensamente, que también algo que aparece desde las reflexiones, ¿no?, y que lo fuimos también pensando, como haciéndolo conversar con el texto de Ser hombre, de esta experiencia de la vergüenza, y algo que conversábamos mucho es este miedo como a fallar, y cómo eso es como una demanda de siempre estar demostrando que soy hombre, y que siempre es una posibilidad de perder esa condición de ser hombre, y que eso genera como una experiencia también de vergüenza, ¿no? Y aquí se nombran en este texto 4 fuentes, ¿no?, que podríamos detenernos mucho tiempo en hablar de estas, pero quería pensar más que nada en la pérdida del fundamento arquetípico, considerando como todas las posibilidades que nos podría brindar tener otras imágenes de masculinidad que desafían esto más hegemónico. Entonces, cómo esa pérdida de esa riqueza que nos brinda las distintas imágenes de ser hombre es una de las
también caminos, ¿no? Que les voy a comentar a continuación, para poder salir de esta experiencia de la vergüenza y de tener que estar siempre demostrando, ¿no? Esto de que hablamos de la exigencia de ser hombre, como poder vivir desde otro lugar esa masculinidad. Entonces, como propuesta, están dos, dale nomás Pepe con la siguiente. Como no es la solución al problema, ¿no? Estos son posibles rutas de integración desde las cosas que fuimos conversando a raíz de la obra. Y lo primero que hablábamos es de esa transformación de la experiencia corporal. Y algo que vimos en la obra, que es un gesto como muy potente, muy simbólico, es el tema de las manos, que estas manos van transformándose durante la obra y es muy interesante porque incluso usan unas manos como de maniquí que luego del proceso terminan sacándolas y logran como estar con sus verdaderas manos. Y estas manos que al comienzo se dedicaban a quizás ejercer violencia, ¿no? A estar desde ese lugar, como a empuñarlas, así como Max Steel, ahora acarician, trenzan el cabello de sus amigos, compañeros y también bailan. Entonces hablábamos de cómo ese movimiento nos habla desde una rigidez a una mayor flexibilidad. Entonces vemos como esa importancia de también traer el cuerpo. Y esta cita de Rodríguez del Pino, que es un compilado de distintos artículos que hablan sobre los varones y los jóvenes en temas de masculinidades, y aquí habla de la importancia de pasar por el cuerpo. O sea, que no es solo la transformación como teórica, ¿no? Que cambien las ideas, sino también que la manera de conectar con el cuerpo y de expresar ese cuerpo también sea distinto y refleje incluso aquí dice, ¿no? Esto como capacidad sentipensante, o sea, no es solo la cabeza, sino también la experiencia corporal que va dando cuenta de ese sentir y que tiene que ver con la ternura, ¿no? También en esto que veíamos en la obra. Y lo otro, el segundo camino, que apareció como posibilidad, dale, no, Pepe, a la segunda, que era lo que les decía, ¿no? Esto de poder recuperar el fundamento arquetípico. Y esto, una de estas cosas tiene que ver con, por ejemplo, incorporar nuevos materiales, ¿no? Que es la pregunta que nos hacíamos, como, está el acero, pero ¿qué otras cosas podemos traer a este espacio que nos hablen de quizás algo más propio, una mayor capacidad creativa, algo que identifique, ¿no? Y que también tenga un poco la misma línea, que tenga esta flexibilidad, que pueda irse jugando con los materiales. Ahora, ¿qué materiales? Esa queda ahí la pregunta, ¿no? Y también desde este lugar que me parece muy, muy bonito, ¿no? Lo que dice Jen Shinoda Bolen en su libro Los dioses de cada hombre, que comprender a los dioses debe ir a la par con el conocimiento sobre el patriarcado. Y ella dice que estos dos elementos, ¿no? Los dioses y el patriarcado son dos fuerzas inconscientes que tienen mucho poder y que lo que hace muchas veces el patriarcado es que aumenta la influencia de algunos arquetipos y disminuye la de otros. Entonces, ¿cómo poder recuperar esa riqueza que trae la variabilidad de los arquetipos para desafiar esta idea más hegemónica de la masculinidad? Y que tendría que ver también con lo que veíamos de cuando hay esta automutilación psíquica, hay cosas que quedan en sombra, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad, la expresión de emociones, la ternura, y cómo a través de esta recuperación del fundamento arquetípico podemos reconectar y traer de la sombra esas cosas que quedan ahí, ¿no? Entonces, esa es nuestra como primer símbolo que tiene que ver con esto del Max Steel. Y ahora le voy a dar el pase a Made para el segundo símbolo. Bien. Gracias, Caro. Y bueno, a propósito de con lo que terminaste compartiéndonos este primer símbolo, eh, empiezo yo con el segundo, que es esta imagen de la ley de la selva, ¿sí? Esta imagen que estamos proyectando en este momento es una imagen de la obra, ¿sí? Que es un fondo en donde están, de hecho, los chicos actores ahí, y efectivamente lo que vemos son sombras, porque hay mucho que queda en sombra. Y bueno, esta imagen es parte de la obra y es parte explícita en algunos diálogos de la obra, en donde los chicos reflexionan sobre cómo algunos quedan en arremetida salvaje para poder lograr cazar,
algunos quedan aplastados bajo la fuerza de los otros. ¿Sí? Entonces, literalmente, cómo esta ley de la selva se impone en los grupos de pertenencia de los jóvenes al momento de empezar a buscar su propia identidad. Y por más que en nuestros discursos, ¿no? Lo reflexionábamos en el grupo, por más que nuestros discursos hayan ido cambiando en los últimos años con respecto a las formas en las cuales nos podemos vincular, aún en los grupos de pertenencia masculinos del periodo de la adolescencia, en donde se comienza a formar la identidad, aún permanece muchos de estos como rituales de la ley de la selva, en donde, comillas, el más débil o el distinto queda aplastado por la masa, ¿no? Pepe, ¿me das la siguiente? Entonces, en la obra se veía muy claramente cómo todavía en nuestra cultura está esta forma hegemónica más patriarcal, más de una masculinidad, en donde el más fuerte sobrevive, se impone y el que no, ¿no? Es aplastado, es devorado, es destruido simbólicamente y a veces literalmente, ¿no? Vimos hace poco a este padre que acompañó a sus hijos al estadio y que lo agarró una grupo de hombres que eran de otro equipo y lo mataron, ¿no? Todavía seguimos viendo este comportamiento como de la ley de la selva, ¿no? Y en el núcleo reflexionábamos sobre cómo esta función arquetípica de la agresión, que es una función que nos permite sobrevivir, ¿no? Pero cuando está volcada de una forma sombría, eso genera la destrucción de lo otro en mí, como decía la Caro en la automutilación, o del otro, ¿no? El que es distinto. La masa pasa a formar una fuerza muy grande que puede arrasar todo a su paso. Y la verdad es que en esta imagen de la ley de la selva, ¿no? Se ha malentendido mucho a el darwinismo y a Darwin en eso, porque se suele decir como la ley de la selva sobrevive el más fuerte, pero en realidad en la mirada darwiniana y en la mirada de cómo se da la evolución, no es el más fuerte el que sobrevive, sino que es el que mejor responde a la posibilidad de cambiar. Por lo tanto, una identidad masculina, identidades masculinas más flexibles, menos rigidizadas en este símbolo que veíamos antes con Carolina de Max Steel, nos permitirían también una mejor adaptación, ¿sí? Si nos remitiéramos realmente a lo que uno pensaría con una ley de la selva eh, más darwiniana. Pepe. Entonces la obra nos muestra muy claramente cómo cuando este espíritu del animus no está bien desarrollado, no está bien encarnado y está mostrando su lado sombrío, cómo se vuelve tremendamente destructivo, ¿no? Aquí hay una cita de Moore también del libro Ser hombre, donde él dice, ¿no? El animus garantiza el poder, la creatividad, la autoridad, la fuerza, ¿no? Pero en sus formas sintomáticas, en su lado sombrío, exagera todo eso. Y entonces un animus que no es real, que no está suficientemente desarrollado, encarnado en la identidad de los hombres, puede transformar el poder en tiranía, la creatividad en productividad, la autoridad en autoritarismo y la fuerza en el fondo en una impulsividad sin límites, que puede llegar a ser profundamente destructiva. Pepe. Entonces nos preguntábamos en el núcleo cómo construir un tejido social masculino que pueda configurar una nueva ley, ¿no? En esta ley de la selva, tratemos de armar una nueva ley para que nuestros varones tengan más motricidad fina, vayamos desarrollando una posibilidad de tener una identidad más propia y que al mismo tiempo permita un tejido con los otros varones que tenga esa motricidad fina, ¿no? Y aquí volvemos a citar a Uribe en términos de apostar por la ternura
como una manera de llevar a la práctica la ética del cuidado. ¿Sí? La importancia, de nuevo, de incorporar la ternura en las vinculaciones en lo masculino, el encuentro entre varones. Pepe. Porque una de las cosas que también conversábamos en el núcleo es la dificultad para el diálogo en el mundo masculino, que se veía también en la obra, en donde la mayor cantidad de las interacciones eran interacciones físicas, más bien agresivas, hasta que hacia el final ya empieza a haber más un diálogo donde cada uno empieza a emerger con su diferencia. Diálogo, ¿no? En términos etimológicos, tiene que ver con dia, significa a través de, y logo o logos es la palabra razonable. Entonces, ¿cómo logramos encontrar esta forma de a través de una palabra razonable generar un tejido en donde los hombres puedan generar comunidad que se pueda acercar en el diálogo? ¿Sí? El problema es que cuando la socialización en el mundo de los varones ha comenzado desde la ley de la selva, que ha comenzado desde una violencia o desde una agresión sombría, lo que pasa es que se genera un daño. Y ahí Uribe dice esta cita de que cuando estoy dañado y hay otra persona que se me acerca, me ofrece amor, yo me puedo resistir, me alejo, incluso puedo sabotear la relación. Es decir, no puedo entrar en esa palabra razonable con el otro, no puedo entrar en esa experiencia de ternura. ¿No? Y en ese sentido, cuando hemos sido maltratados, nos asusta que nos quieran. Tenemos tanto terror a que nos vuelva a pasar lo mismo que preferimos sufrir solos, solas. Y esto es algo que está muy presente en el mundo de los varones, ¿no? Donde eso ha ido, si bien ha ido transformándose y cada vez hay más grupos de conversación y de encuentro entre varones, es algo que socialmente aún no está tan presente como espacios de encuentro desde la ternura, ¿no? Y fondo, la obra también invita a que esos espacios puedan existir. Pepe, la siguiente. Y entonces con esta ley de la selva nos preguntamos cómo encontrarnos con lo mamífero, encontrándonos con una fuerza real, a propósito también de Max Steel, una fuerza real que permita aportar al colectivo una forma desde la ternura. Es decir, cómo podemos transformar esta fuerza y esta agresión en algo creativo en función del colectivo. Pepe, dale la siguiente. Y esto es muy importante porque nuestra mirada también se suma a las palabras de Blay en Ser hombre, en que no es la idea de que nuestros varones pierdan la fuerza por miedo a ocuparla sombríamente en forma de agresión destructiva, sino que la idea es que puedan encontrar una fuerza creativa, una fuerza que no sea destructiva, una fuerza que les permita posicionarse y al mismo tiempo proteger a los colectivos a los que pertenecen y con los que se vinculan. Voy a leer esta cita porque me parece muy bella. Dice, les resultaba difícil a nuestros jóvenes distinguir entre mostrar la espada y herir a alguien. Habían aprendido también a no herir a alguien que no podían desenvainar la espada, ni siquiera para que la luz del sol se reflejase en ella. Mostrar una espada no presupone herir, hay en ello algo hermoso. Aquí nos recuerda Blay como la espada, como símbolo también de lo masculino, es una herramienta, ¿no? Hay una fuerza bruta, incluso hay una agresión, pero que puede ser usada de otra manera, puede ser usada no para destruir, sino para construir en el colectivo. Bueno, con eso me voy cerrando lo que fue la reflexión del símbolo de la ley de la selva y los dejo ahora con José Miguel, que nos va a compartir el último símbolo.
destaca en la obra la uniformidad de los adolescentes. Trajes de rojo, marrón, brillante, que durante toda la obra los usan. La uniformidad necesaria para pertenecer, para ser parte del grupo. Los iguales agreden al distinto, lo humillan, lo someten. Y así lo vemos durante la obra, ¿no? En varias ocasiones. ¿Ah? Desde la oscuridad donde hay gruñidos, ¿ah? Y poca identificación, hasta ya cuando se presentan y van cambiando el liderazgo en forma violenta. Hay palabra, hay descalificación, hay competencia, y todos con el mismo uniforme, ¿no? El cambio de vestimenta que sucederá desde uniformado a un estilo más propio marca como símbolo el paso desde la persona hacia una apropiación de la vestimenta, que deja ver las diferencias individuales y hace un guiño al proceso de individuación. Solo pasado a la medianía de la obra, casi al final, emerge una vestimenta distinta en cada uno, lo que después que se han entrecruzado diálogos personales, discusiones, peleas, agresión. Los símbolos, pero en general el uniforme permanece gran parte de la obra. Los símbolos de pertenencia tan necesarios y propios del desarrollo psicosocial de los pueblos en nuestro país son importantes, ¿no? Los uniformes, hay una dinámica cultural importante, no solo en la vestimenta como símbolo, ¿no? Sino en ritos, en canto, en himnos, en fin, que configuran identidad. Entonces no es en sí mismo algo malo, es una estructuración fundamental a nivel humano. El punto es que yo en la discusión grupal salió este tema de que llamaba la atención como en nuestro país hay una fuerte tendencia a la uniformidad. La crisis sociopolítica que hemos vivido por tantas décadas no han logrado mermar el respeto al uniforme. Los desfiles de uniformados congregan la transversalidad social de nuestro país. Las Condes, Población La Bandera, o puede ser en cualquier pueblo pequeño, ¿ah? La marcha de los bomberos, en fin, lo que sea, es importante. Las bandas de los colegios, en fin. Hay un tema que es muy importante, hay algún valor. También podríamos sacar, como esta fotografía, los dockers y pantalón café y camisa celeste tan representativa también, ¿no? De cierto tipo de trabajo y espacio y mundo. La distinción del uniforme, por ejemplo, e insignia en el mundo escolar, privado y público tiene una carga valórica social importante. Incluso pertenecer a determinado grupo socioeconómico trae consigo determinado uso de ropa, utensilios de decoración personal, marcas comerciales, determinados vehículos, determinados sectores geográficos. Uniformar es una forma de categorizar, ordenar para distinguir quiénes somos y quiénes son los otros. Esto en la obra se refleja claramente, ¿no? El peso de quiénes somos y quiénes no somos. Por eso el relato particular en muchos momentos es individual. Desaparece el grupo y solo uno, mirando para todos lados, que nadie lo escucha, empieza a hablar desde su mundo más interno, más profundo, ¿no? Desde sus dolores, desde un mundo emocional. Pero en general, cuando se enciende la luz, aparece el grupo A, el uniforme trae consigo la estructuración, se estructura rápidamente el grupo, la dinámica. El problema es la sobreidentificación con los requisitos del grupo al que se pertenece. Los uniformes son como la persona, ¿no? La máscara, la piel psíquica necesaria para pertenecer al grupo de referencia. Inevitable tensión entre el ego y los otros. En la obra, cada cierto rato aparecía a un costado del escenario un joven. Caía una suave luz sobre él y comenzaba a relatar en voz baja sus dolores, sus miedos, sus deseos. La ternura y la vulnerabilidad quedan en sombra cuando están junto al grupo. Mientras hablan solos, miran para ver que no estuvieran escuchando y se conectaba con su sentir. Era un momento de conciencia de aquello que queda en sombra cuando se está en la patota, en el grupo al que se pertenecen. Al finalizar la obra,
todos los jóvenes aparecen vestidos con distintas ropas, después de haber pasado momentos bastante violentos, oscuros, dolorosos, eh, iluminados en la diversidad de colores. No eran tan chillones, pero había una cierta distinción, incluso en sus rostros, en su pelo. Después de pasar por una larga noche oscura, violenta e indiferenciada, y donde los iguales agreden al distinto, porque lo diferente es una amenaza, logran llegar a la claridad que los reúne, que permite la emergencia del cinismo en el baile final, donde cada adolescente va atreviéndose a moverse de forma distinta, para sorpresa de los otros, y emergen los estilos propios. Ese es un momento, un hito potente. Estaban todos vestidos y empiezan a moverse igual, incluso cuando empiezan a bailar, bailan igual, pero en un momento, en un extremo, alguien hace un movimiento distinto que produce que alguien mire como diciendo qué está haciendo, y después de unos segundos de silencio se quedan consigo mismos y empiezan a bailar cada uno, a ocupar su cuerpo, que además es muy potente ese momento de la obra, y a bailar su propio ritmo, ¿no? Su propio, a conectarse con su cuerpo de forma distinta. Ese es un momento bastante esperanzador, ¿no? Si uno de alguna forma hace una correlación, lo pensaba en el ámbito de la recuperación del propio relato, ¿no? La recuperación, no hay proceso de desarrollo a nivel de las nuevas masculinidades, que es un gran desafío. Eh, por un lado, tomar lo mejor de la uniformidad, entre comillas, y por otro lado, atreverse a redescubrir el relato propio, lo distinto, lo único, que emerge del telar que se ha ido configurando, ¿no? En nuestra propia historia. Es muy esperanzador el baile final y la alegría que emerge, con los relatos sobre la necesidad de la ternura que hubieron en algún momento. Y acá quería, en la reflexión del grupo, apareció esta cita de Byton, ¿no? Un colega de Brasil nos facilitó esta traducción de un texto, El alma masculina. La distancia y la alegría también es significativa porque el hombre patriarcal es serio, enfadado, vive con rabia y cansado por el peso de la responsabilidad, debido a todo el poder que acumuló. Me parecía importante colocarlo al final de este momento de la uniformidad, porque la uniformidad, dado el grupo, dado la obra de teatro, en su queja aparecía el mundo adulto, ¿no? La carga cultural, el relato patriarcal de lo que deberían ser y no ser, cada uno de acuerdo a sus dinámicas personales. Pero por eso hay una seriedad, una gravedad que me pareció que algo sucede al final que, bueno, permite eso, ¿no? Valorar el propio relato y atreverse a la diferenciación. Nos parecía importante, perdón, ofrecer esta pregunta. Hay muchas, no pretendíamos acabar los temas, son solamente estos tres: el telar como una imagen transversal, pero Max Steel, la ley de la selva y esta dinámica de la uniformidad, estos símbolos. Y queríamos motivarlo a esta pregunta que puede generar o no la conversación, porque este es un conversatorio, una breve presentación, como ha estado en el tiempo requerido. La pregunta es: ¿qué materialidades tiene la masculinidad desde la propia experiencia, siendo hombre y o relacionándonos con hombres? ¿Qué materialidades tiene la masculinidad desde la propia experiencia, siendo hombre y o relacionándonos con hombres? Gracias. Volvemos al plenario. Ahora los invitamos a tejer con nosotros, ¿no? En esta imagen del tejido. Seguir con el telar, sí. Se dan cuenta, nuestra propia presentación ya va en tejido, ¿no? Entonces, vamos tejiendo ahora todos en conjunto, todos, todos.
Hola, hola, por acá. Eh, ¿Qué es lo que entienden, lo que proponen por materialidad? ¿Cómo se entiende materialidad? Seba, ¿quiere responder? O sea, no sé, tal vez comentarte un poco, Juan Alejandro, las reflexiones que surgieron en el núcleo, ¿no? Ujú. No sé, Seba, si ibas a decir algo tú. No, por favor, Made, por favor. Em, en el núcleo, parte de lo que apareció, uno fue esto de Max Steel, del tema del material de acero, ¿no? Como Ujú. máximo acero. Por un lado, entonces estaba esa materialidad, pero también estaba la materialidad del tejido, ¿no? Cómo es el tejido, cómo es el uniforme, cómo es. Y uno de nuestros integrantes, Juan Piporey, que trabaja en temas con el diseño, nos conversaba como que en general los hombres no se visten con lanas, ¿no? Como que el hombre hegemónico, digamos, ¿no? Como el más típico. Entonces decíamos, bueno, entonces, ¿cuál es la materialidad de nuevas masculinidades? O cuáles han sido las materialidades en las cuales se han movido los varones o se relacionan con otros varones? Entonces es como entre una materialidad concreta y el símbolo que eso ofrece, tal vez la invitación que les hacemos con esto de la materialidad. Ujú. No sé si Sí, se el tema entiende. del color, sí. El tema del Claro. color, la vestimenta, un montón de variables. Claro, porque justamente es como, a ver, en esa, es complicado, ¿no? Lo de la fragilidad, la herida, la vulnerabilidad, ese sentimiento, ¿no? Creo que es un gran desafío, ¿no? Lo que igual se plantea a partir de esta reflexión, porque unir me llamó mucho la atención desde el principio, lo paradójico, ¿cierto? De la tensión sin que llegue a romperse, ¿no? Porque definitivamente hay una tendencia demasiado drástica o demasiado blanda, incluso me hice esa reflexión incluso antes de entrar. Y claro, pienso en aspectos, por ejemplo, de lo brilloso, ¿no? De lo brillante, que podría surgir en un estilo personal, una manera, ¿no? Creo que también como que porque el lado, digamos, del acero tiene su lugar, esa dureza, esa rudeza, ¿no? Tiene también como una relación, digamos, bien arcaica ahí. Pero es un desafío, ¿no? Como constituirse eh, en ese lugar intermedio, eh, que otros acojan lo vulnerable. Creo que es un trabajo de educación así grande. Muy, muy profundo que se debería de tener muy en cuenta, sobre todo en la formación primaria, bueno, Gracias. escolar. Gracias. Susana, Gracias, no pude levantar la manito amarilla porque me cambió la configuración del Zoom. Bueno, acá en una pequeña sincronicidad estoy tejiendo. Em, Dos cosas. Preferiría centrarme como en la materialidad de las nuevas masculinidades, porque coincido con las que ustedes traen, ¿no? Creo que los símbolos que traen me hacen mucho sentido respecto de esta materialidad más hegemónica de la masculinidad o de ser hombre, pero un poco de lo que yo he estado observando en esta posible transformación esperanzadora que yo creo que ya está ocurriendo. Me llama mucho la atención a mí los hombres que portean a sus hijos, ¿no? Estos que se los ponen acá como en el pecho, no recuerdo bien cómo se llama, como una mantita que El envuelve. fular, ¿Mm? el fular se llama. Exacto. Y todo lo que está alrededor de esa práctica, ¿no? De sacar a pasear a sus bebés, jugar con ellos, acompañarlos en la crianza,
que es como la suavidad también del pañal, quizás de toda la rutina de ser padres, madre, maternar en el fondo, ¿no? Como traer la posibilidad de maternar, eh, creo que va conectando con la experiencia de la ternura más libremente, como papás jóvenes que disfrutan, que tienen el placer de estar con sus bebés, de dormir con ellos, de hacer colecho. Yo creo que por ahí me parece a mí como una entrada de transformación también a ser hombre. Y en ese sentido lo conectaba mientras ustedes presentaban en este concepto de masculinidad, que yo lo entiendo como ser hombre, ¿sí? Que incluye la energía femenina también. Y cuando ustedes, como ánima, como lo entendemos los jungianos, y cuando ustedes hablan de la fragilidad, de la sensibilidad, de la relación, de el encuentro, a mí me parecen como aspectos femeninos, energía femenina, que pertenecen tanto a hombres como mujeres, como eh, quizá identidades de las diversidades están presentes en esta energía, como recuperar, rescatar y reintegrar esos aspectos también en la masculinidad, que no queden excluidos. Sin duda, como ustedes mostraron, hay aspectos también de la energía masculina animus que están en sombra, que toman esta cualidad de agresión, de poder. eh, entonces, en ese sentido, la fuerza, por ejemplo, la pensaba que mayor fuerza es la que un hombre y una mujer también pueden tener para controlar sus propios impulsos. La fuerza que se requiere, ¿no? Como para autorregularse también es una fuerza que uno la puede mirar de una manera más, no sé si la mejor palabra es luminosa, pero como contrapunto a la sombra, de una manera creativa, sin agresión, ¿no? Como el autocontrol, que es un poco lo que también habla la carta del tarot. Entonces, esas como reflexiones me dejaron y les agradezco el compartir también de la obra, ¿no? Porque es un acercamiento al tema muy desde ánima también, desde la experiencia, de la sensación, del lenguaje teatral, de lo sensorial. Así que es como una paradoja, ¿no? Como hablar de la masculinidad también desde un lugar más tejido entre ustedes. Se nota que hay una reflexión y un compartir previo que se comparten ustedes también. Así que les agradezco eso. ¿Alguien se suma a la reflexión? ¿Algo que haya quedado resonando? Más allá de la pregunta de la materialidad. Eh, sí, María Paz. Agradecerles también el estímulo de la presentación y me vino a la memoria algo que me pareció bonito poder compartir con autorización de la persona que acompañé en ese proceso hace muchos años. Voy a bajar la mano. Eh, a propósito de esta imagen potente de la castración para poder entrar a pertenecer a un círculo, algún espacio, un hombre que fue violentado sexualmente en una experiencia con otros hombres, todos jóvenes, niños, y que tempranamente él era el distinto, era un poquito gordito para la edad, con una maduración más tardía, y el grupo de los que tenían un poquito más de desarrollo, estamos hablando de puros niños, en un espacio en que parte con el juego y se empiezan a- a- como a violentar unos a otros, a golpearse y terminan en una experiencia en que él es violentado sexualmente por el grupo. Esto lo carga muchos años
Y lo significativo a propósito de la presentación que ustedes hacen es que cuando él llega a terapia, llega por depresión, por otras cosas, y a medida que vamos trabajando, empieza a aparecer este relato, muy olvidado, muy disociado, y lo paradójico, o más bien lo sincrónico, es que él, caminando hacia la consulta, tiene que pasar por una zona de Providencia donde había una tienda de muchas lanas de colores, donde a cierta hora de la tarde se juntaban mujeres a tejer. En el día la gente compraba, pero a cierta hora de la tarde se juntaban mujeres a tejer. Y en un momento dado, él me cuenta con mucha vergüenza que no entiende por qué le atrae tanto esta tienda, los colores y sobre todo lo que él ve a través del cristal, que son estas mujeres de distintas edades que lo están pasando muy bien y que están tejiendo en la tienda. Y eso se vuelve un ritual. Al irse de la consulta, al venir, mirar la tienda y al volver, mirar al grupo de mujeres. Hasta que un día una de ellas se da cuenta que es una habitual boyerista del tejido y le hace una seña y lo invitan a entrar. Y él entra y se produce un proceso en el tiempo donde él viene a sesión y termina con este grupo de mujeres tejiendo, cosa que no es compartida con su grupo de amigos y con otros hombres. Él lo guarda como con mucha vergüenza, pero parte de su proceso de recuperación tuvo que ver con esta experiencia tan práctica, casi sin reflexión, solamente una vivencia, donde tejen probablemente simbólicamente mucho de lo que quedó destruido, entre ellos su potencial de ternura, de amorosidad, de cariño, sus propios intereses que eran distintos a los del grupo de hombres, que eran, a él no le gustaba el fútbol, le gustaban las cosas más tranquilas, era un niño distinto, niño, absolutamente niño. Que eso me gustó mucho de la presentación, esta imagen que trajeron del tejido, y me vino esta experiencia con este precioso hombre que vuelve a tejer aspectos de sí mismo, acompañado por, en este caso, por el colectivo Mujeres. Un colectivo destruye o castra dimensiones y él tiene que volver a tejer. Yo ya no lo he visto hace muchos años, espero que siga tejiendo con hombres. Me gustaría imaginarlo esta vez animándose a compartir con otros hombres como el tejido, con mujeres ahí en una tienda de Providencia, fue significativo para su recuperación. Eso. Gracias. Gracias, Paz. Qué linda historia. Bárbara. Hola, Hola. buenas noches. Estaba pensando en la pregunta que habían hecho ustedes sobre la materialidad. Em, Me costaba responderla, pero estaba pensando que además que todos saben que mi función inferior es la sensación, así que muy difícil, pero voy a tomar la misma imagen de ustedes, que es la del acero, que yo creo que más que en la materialidad, o al menos para mí desde mi tipología, está como en el significado de esa materialidad, porque en el acero, ¿no es cierto? A mí se me vienen dos imágenes arquetípicas de lo masculino, tomando el panteón clásico, ¿no? Y la masculinidad que ustedes traen con el acero es la de Ares, ¿sí? Que es la de la guerra, que es el acero usado como arma, sí, como herramienta de destrucción o de protección, en una lógica de guerra. Pero hay otra, usando esa misma materialidad del hierro, yo podría pensar en Hefestos, que tiene otra relación con la misma materialidad del hierro y del fuego. Entonces, yo me estaba acordando de un paciente que me hizo mucho aprender, como desde su vivencia con la masculinidad,
como lo difícil que resulta, él era un joven, ¿no es cierto?, 19 años, para un joven, o que resultaba en ese momento para un joven, poder reconocerse en aquellos, voy a poner arquetipos, dioses, que no son los hegemónicos del panteón griego. ¿Ya? Entonces él tenía un padre tipo Zeus, pero él no estaba ahí en el Olimpo arriba, no está ahí. Y era un artista, y le habría ido excelente, digamos. Pero esa era la tensión, porque es una tensión además que no es solo de la familia, es cultural. Entonces, yo creo que el tema de lo hegemónico que estaban planteando tiene que ver con cuál lugar, por decirlo de algún modo, ocupa tu dios interno, tus dioses internos en la cultura. Y en nuestra cultura, esa masculinidad, no, la del acero no, pero no la del acero, que lo que no es Ares, o que es Hefesto, o que es el artesano, o que es una masculinidad no tan productiva, no sé cómo ponerlo, esa está en un estatus muy abajo. Entonces, obviamente, que no es un modelo con el que tú te quieras identificar. Sí, tiene un costo, ¿no? Ni en las relaciones, ni tampoco los demás, ni las mujeres tampoco te valoran desde ahí. Entonces, bueno, esa era mi reflexión, ¿no? Que yo creo que los arquetipos tienen actualmente, en Grecia probablemente tenían otro, no sé, pero en nuestra tienen claramente tienen un ranking, esa es la palabra, me gusta eso, un ranking, una diferencia de estatus. Entonces no es lo mismo identificarse si hay un niño que tiene esa energía tipo Zeus, es líder, es extrovertido, no sé, bueno, va a ir todo el sistema lo va a ir reforzando, digamos, que vaya a hacer ese camino. Porque esa es la masculinidad, ¿sí? Y una niña quizás también, no sé, pero ¿y el que no? Cómo hace su camino? Los papás se van a poner, si quiere hacer otra cosa distinta, bueno, en fin. Entonces, o no sé, por ejemplo, perdona José Miguel, pero si alguien eligiera el sacerdocio, chuta, o yo creo que a lo mejor antes era, pero hoy día, Dios santo, ¿te fijas? Y si esa es tu vocación, entonces yo creo que hay ahí como esa tensión, ¿ah? Como que qué valor social tienen, están rankeados las cosas con las cuales nos podemos identificar y cuáles no. Y los varones tienen su propio ranking, digamos, las mujeres otro. Ese es mi comentario. Gracias. Gracias, Bárbara. Gracias, Bárbara. Hoy quería solo comentar algo que ahora que hablaste del acero, que tuve una conversación con mi marido que es ingeniero, entonces trabaja mucho en temas de materiales y le dije, bueno, cuéntame del acero, ¿no? ¿Cómo se comporta el acero? Me dijo, bueno, hay dos tipos de acero. Está el dúctil, que puede recibir mucha más fuerza y es más flexible, y está el rígido, que aguanta mucha fuerza pero se quiebra. Entonces, me pareció como interesante como esta imagen de que incluso dentro del acero hay una variabilidad y desde ahí me surgió la pregunta de que el problema no es el acero, ¿no? Es cómo poder darle más flexibilidad a este acero, este más rígido, y de ahí la pregunta de incorporar nuevos materiales. Entonces también me pareció interesante eso de repensar también, ¿no? El problema no es el acero, ¿no? Es cómo se usa, y como tú bien decías, y lo dice el libro también de los dioses de cada hombre, ¿no? Hay ciertas masculinidades que quizás se adaptan mejor lo hegemónico y quizás no le hace tanto ruido, pero ¿qué pasa con los que no? ¿Dónde se ubican, no? Entonces también el poder recuperar esa riqueza arquetípica para traer estas posibilidades. Así que yo lo quería como puntualizar Gracias. eso. Gracias. Profe, ¿tiene levantar la mano? ¿Me escucha ahora? Ahora sí. ¿Se escucha? Sí. Gracias, José Miguel, por las de salvavidas, pero de que responder a la pregunta de qué materialidad, porque igual que el compañero haciendo así, a ver, me voy a quedar más que nada en la resonancia, ¿sí? En lo que me resuena de mi vida como profesor, desde ahí a lo que escucho.
yo estoy terminando mi tesis doctoral en Cuba con respecto a la integralidad de los formadores de formadores. Hablamos, o sea, las reformas educacionales le han dado como caja a los profes, a las reformas curriculares, a los objetivos transversales, pero no han tocado ni un pelo a quienes formamos a los profes. Ya. Y en ese contexto, yo estoy metido en el tema de la integralidad. Bueno, hay una discusión con lo que es integridad, que tú lo tocaste, parece que alguien lo tocó, y todo lo que tiene que ver con individuación. Por lo tanto, desde ahí me resuenan muchas cosas, desde la vida misma, ¿no es cierto? Solo un dato, ustedes son psicólogos mayoritariamente, un dato para que me saquen el rollo. Terminé la universidad a los 20 y a los 21 años era director de colegio con 10 profes, todos mayores. Sáquenme el rollo. ¿Sí? Entonces, un psicólogo rogeriano, fundador de la Escuela de Psicología de la Católica, me dice, mira, Erwin, tú eres así, una cabeza grande y un cuerpo chiquitito. Casi no tienes cuerpo. Desde ahí mi vida, a los 23 años, 24 años, con una gran crisis, cambia. Empieza la preocupación por esto de el cuerpo. Porque yo pertenezco a una generación castrada, a una educación que te castra el cuerpo, todo lo corporal, donde te mandaban a hacer los trabajos manuales, porque eso, trabajos manuales, porque eso no era relevante. Cantar no era relevante. Matemática, etcétera, eso sí es relevante. Y eso se mantiene. Yo tengo el privilegio de tener tribuna en el pedagógico, con currículum. Y de tener tribuna, sobre todo porque yo le doy como caja al currículum oculto, donde se aborda todo el impacto que tiene el uniformarse, el sentarse uno detrás de otro, etcétera, etcétera. El currículum oculto es lo que más impacta en la vida de los sujetos, etcétera. Pero bueno, volviendo ahí, voy a tirar cosas porque realmente estoy inundado, estoy lleno de emoción, me encanta escucharlo. Ustedes están desde una perspectiva de los arquetipos, ¿no es cierto? Están desde la perspectiva de Jung, que yo comparto plenamente, y buscando el cuerpo, conectándose con el cuerpo, ¿no? Cuando estaba en el programa Magíster, llegó como niñito Mateo, hace 25 años atrás, y la profesora Leonora Díaz me dice, llevo un libro de pedagogía, me dice espectacular, me falta el 50% de la pedagogía oriental. Y desde ahí estoy buscando, ¿me entiendes tú?, las raíces para generar también un tipo de educación que conecte con el. Porque si no nos quedamos en los planos discursivos, como también lo estamos haciendo aquí ahora, ¿no? Me negué a ir a un encuentro de la Chile y todo más, y dije, mira, para seguir hablando hablando, ya no quiero más. Quiero más sensación. De hecho, a mis estudiantes, cuando les digo que hablen, les digo, no hable desde la razón, hable desde la emoción, ¿cómo se siente? Cada cierto rato paro la clase y digo, ¿qué estás pensando? ¿Qué palabras se te quedó? Pero no busques la respuesta. Dime la sensación, me siento bien, me siento mal. Y si no quieres decir nada, no lo digas. Eso es terruca. ¿Ya? Entonces, desde ahí me surgen cosas como, mientras ustedes hablaban, yo decía, el mundo de la masculinidad, yo diría masculinidades. Mi masculinidad no es la típica, entre comillas, porque yo tengo toda una cercanía con el mundo LGTB, por ejemplo. Mis dos hijas son, una es lesbiana, mis dos hijas son lesbianas. Están las dos pololas acá, en este momento. Conocí a mi mujer defendiendo al mundo gay. ¿Sí? Eso genera otra masculinidad. No es la masculinidad hegemónica. Entonces, tengo un padre, o tuve un padre muy joven que me regalaba flores. Y yo regalo flores. Y no la, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, eso es tan raro. Entonces, por eso dices tú, cuando hablas de la masculinidad, yo diría las masculinidades.
los mundos masculinos, porque hay mundos masculinos y hay una gradiente, la misma gradiente desde la heterosexualidad absoluta hasta la homosexualidad absoluta. Entonces no existe la masculinidad absoluta. ¿Entiendes tú? Está la gama. Y eso yo lo rescataría. Eso me hace ruido. A los que me escuchen, y a ti, José Miguel, que te veo más grande acá, por eso me dirijo a él aquí. Lo tengo en la pantalla así más grande, ¿no? Bueno, la importancia del cuerpo para el tema de lo masculino, en términos de lo de la ternura, la ricura, estaba buscando las citas de bueno, las feministas, ¿no? Las teorías feministas son las que más han hablado del autocuidado, la ética del cuidado, de la autonomía, sobre todo la ética del cuidado, que alguien también la abordó. ¿Qué otros elementos me hacen ruido, José Miguel? Y vuelvo a decir que me dirijo a ti porque estás aquí. Lo de la ternura, dando por hecho que entendemos por dentro. ¿Qué es la ternura? Es lo mismo que pasaba a mí con la autonomía. Hasta cuando partí, ¿no es cierto?, con las teorías feministas de la teoría, perdón, de la autonomía, y no tiene nada que ver con el concepto tradicional que tenemos de autonomía. Entonces me acordé ahí y me hizo ruido, José Miguel, el tema ternura y lo tierno. Incluso en la corporalidad, la sexualidad, que puede ser la primera aproximación al cuerpo, no una negación, etcétera, ¿ya? Y bueno, tengo aquí un montón de notas con respecto a ustedes, con respecto a lo que iban diciendo, que para mí ha sido, como le digo, muy emotivo en realidad. Aquí hay un antes y un después en muchas cosas. Estoy pensando en una universidad libre que forme profesores, pero los que trabajan en bajos de mina, en todo lo demás, en este tipo de cosas, en cómo conectar, porque los profes somos ahí claves, ¿no? Somos claves los profesores, porque como ustedes mismos lo dicen, es en la niñez y en la adolescencia las mayores posibilidades de cambio. Entonces, yo soy de los que defiende el profesor de educación física, el de arte, el de música, que son los que generan realmente identidad, ¿me entiendes? Los que realmente generan, etcétera, valores, pero le hago clases a otros. Entonces también está todo el tema de la lectura que ustedes mandaron con respecto a la resolución. Entonces también es una temática, la resolución no violenta de los conflictos. Pero no solo tiene que ver con la resolución no violenta de los conflictos hacia otros, sino que hacia uno. Los conflictos que cuando uno se empieza a conectar con la corporalidad, se empieza a encontrar con sus conflictos. Y uno puede ser muy violento con uno mismo, ¿no? Depende del grado de sensibilidad. El tema del conflicto, de repente me parece mucho, disculpen que encima largo, pero Sí. me para José Miguel. Sí. Me para. Una ¿Sí? última idea para ir redondeando, porque Exactamente. esto Por es un último, abanico de ideas, entonces... exactamente. Sí. De repente siento que hay mucho discurso bidimensional, masculinidad y feminidad. Y creo que para mí el discurso es el otro. Ya, es el tú, en función del Uber. De hecho, hubo aquí una persona que habló de masculinidad y feminidad y entre medio como que mete el mundo LGTB. ¿Sí? Así como, entonces yo decía, no, no es el hombre, la mujer, lo femenino, lo masculino, somos los otros. Y los otros que están con uno también. Yo no soy una, soy muchas personas. Eso, con eso gracias. Muchas gracias, Gracias. estoy muy emocionado y agradezco la invitación. Gracias, profe. ¿Alguien más quiere sumar a la reflexión? Algo que haya quedado ahí reverberando, dándole. Sí, yo quería como aclarar un poco el punto final que nos plantea el profesor Frey. Ok. Porque no hablé de feminidades, masculino, femenino, diversidades. Hombre, mujer, diversidad en términos del espectro de identidades de género, ¿ah?
Sí, es. Gracias. Gracias. A mí me Sebastián. gustaría, perdón, Sí, Fanny. yo siento, escuchando, es una experiencia personal, pero en mi experiencia personal yo he recibido mucha ternura de parte de lo masculino, a veces más que de lo femenino. Eh, pero pienso que los hombres reciben poca ternura de otros hombres. Entonces, como mujer no podría decir que los hombres no son tiernos o no hay hombres muy tiernos. Mi pregunta es cuánta ternura han podido recibir ellos de los otros hombres. Eso. Gracias. Si algo ofrece la obra es eso, ¿no? Una dificultad entre lo gruñido inicial y los gestos bruscos corporales a ya con más luminosidad a la pelea por el liderazgo, hasta que en algún momento, en alguna noche, alrededor de la penumbra, uno de los actores, uno de los chiquillos, se acerca a otro y al final lo besa o lo acaricia y eso genera una violencia, una reacción, hasta que se llega a gestos bien bruscos, ¿no? Y gritos, pero después, ¿qué es lo que sucede cuando se van intercalando relatos personales? Cuando los sujetos presentes en la obra, los jóvenes, empiezan a verbalizar desde su propia historia, a ponerle palabras a lo que les duele. Y eso es precioso, ¿no? Porque son momentos muy potentes. Eh, a todo esto un detalle, hay una coproducción en el sentido de que se arman grupos, son estudiantes en ámbito público, se crean talleres, no son actores, son jóvenes de colegio que se preparan y se empieza a coproducir y a escribir, se crean talleres de escritura, en fin, para elaborar los diálogos y en fin. Es muy potente eso, cómo logran verbalizar desde su propio relato situaciones, cada uno en su lenguaje. Pasado ese periodo de atraparse personalmente y ponerle palabra, eh, surge este tema de tocarse sin miedo, ¿no? Se integra el tocarse cuando bailan, incluso, ¿no? Porque el baile final es precioso, ¿no? Como símbolo de la integración, de una validación de lo propio, más allá de estos fantasmas, porque cada rato que están hablando de ellos, miran para todos lados por si alguien aparece, ¿no? Pero en general, yo creo que es un desafío, ¿no? En el mundo masculino todavía predomina mucho el tema de la competencia, entonces, ¿quién orina más lejos, simbólicamente hablando? Entonces, no es menor, nos cuesta mucho, ¿no? Abrazarnos, acariciarnos, que sea en un espacio de ternura profunda, porque la ternura es eso, ¿no? Yo creo que es un derecho humano fundamental. La motricidad fina, tener el derecho al toque que no es invasión, que no es agresión, que tiene una finura que tiene que ver con el ámbito espiritual también. Entonces, sí, bonito lo que dijiste en ese sentido, porque en el mundo de los hombres, incluso por más formación que hay un tema con eso, ¿no? De tocarse, de tocarnos, de abrazarnos, o de quedarnos en el abrazo un rato, o de llorar, ¿no? Genuinamente en una situación. Sí, muy cierto. Sebastián, ¿tú ibas a decir algo? ¿Mantienes la mano? Sí. Sí, bueno, buenas noches a todos y a todas. Quedé como resonando con la pregunta, ¿no? Acerca de las materialidades o las materialidades. Y, y a mí me llega mucho que desde mi experiencia, la conformación de mi propia masculinidad, hay una materialidad que termina colapsando. eh, y que termina colapsando por cierta rigidez. ¿Y dónde termina colapsando? En el propio cuerpo. Por lo menos así ha sido mi propia experiencia, ¿no? Y, y después de tantas lesiones, ¿no? De tanto, de alguna manera, de lesionar mi propio cuerpo, algo que he ido aprendiendo que muchas veces las lesiones se producen por una hipertrofia
de cierta musculatura que queda muy tensa en desmedro de otra que es una musculatura complementaria, pero que queda inhibida, ¿no? Y que el proceso de recuperación parte por flexibilizar la musculatura hipertrofiada y al mismo tiempo fortalecer la que está más inhibida para volver un equilibrio, ¿no? Esto que fue compensado en un primer momento se debe como balancear nuevamente, ¿no? Eh, y muchas veces, especialmente en las articulaciones, se requiere como inhibir la musculatura del movimiento para acceder a una musculatura que es mucho más profunda, que es la musculatura estabilizadora, que tiene que ver, como su nombre lo indica, con estabilizar la articulación. Y bueno, y esto me ha llevado a reflexionar mucho de cómo, a propósito de este ánimos hipertrofiado, de este ánimos que de alguna manera destruye, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho que ver con que hay aspectos anímicos que están dañados también, y que este ánimos viene a compensar un- un- esta fuerza animus viene a compensar un alma que está dañada, ¿no? Y se hipertrofia y se pervierte, por así decirlo. Y creo que en lo personal, ¿no? Al igual como al atender mis lesiones articulares, he tenido que volver a esas heridas anímicas para poder como darle un cuidado, ¿no? Ahí está como la ternura hacia mí mismo, ¿no? Porque esto cansa, ¿no? Es frustrante, es, y como que puede sonar como, o puede vivenciarse como amenazante para aquella masculinidad más rígida, ¿no? Eh, pero que en el proceso voy encontrando caminos de integración de aquello que estaba sombrío, ¿no? Entre ellos la posibilidad de enternecerme, la posibilidad de ser reconocido como tierno, la posibilidad de tratarme con ternura frente a estos colapsos de la materialidad, ¿no? Así que esa reflexión quería como compartir. Gracias. Sí, ¿Y muchas tú? gracias, Seba, por compartir lo que nos compartes. Como que te iba escuchando y iba como pensando en todas estas y sintiendo también la experiencia como de la construcción de, de las diferentes masculinidades, ¿no? Que yo creo que parte importante de lo que queríamos hoy día como presentar era la importancia de la existencia de múltiples masculinidades, ¿no? En esto, como lo que decía Bárbara, de esta jerarquía de arquetipos, como de poder validar a los que están menos arriba en la pirámide, ¿no? O tal vez cambiar la concepción de pirámide, como en términos de cambiar esta ley de la selva, ¿no? Ves pensar en un círculo, no en una pirámide, no sé, en algo tal vez diferente. Em, porque me parece muy complejo, que pese a que hoy en día es mucho más posible variabilidad en las masculinidades, es mucho más validado, sobre todo mientras más adultos los mundos, pero todavía en los colegios, todavía en los grupos de jóvenes, todavía en los grupos de jóvenes, adultos jóvenes incluso está esta forma que viene desde esta como mirada de la masculinidad hegemónica, ¿no? Y está súper enquistada, es muy difícil moverla. Mis pacientes, hombres que son tremendamente tiernos, que tienen aspectos muy desde un propio camino de búsqueda de su masculinidad, pero todavía siguen padeciendo, incluso en grupos adultos, esta forma hegemónica que trata como de mantener el status quo así del el Zeus rígido, ¿no?
y que lo encuentro muy, muy difícil porque está muy profundo, muy profundo. ¿Sí? Por más que estén más posibilitados otras formas, que los varones se puedan vestir de otros colores, que puedan... Igual hay una parte que sigue ahí. Y uno lo ve harto en el humor, que está bien, el humor nos muestra los límites muchas veces, pero sigue estando también en el humor más de repente más tirado a la humillación, por ejemplo, en los grupos masculinos, en fin, bueno, me fui en una bola. Pero muchas gracias, Seba, fue muy, muy bonito lo que nos compartiste. Muchas gracias. Gracias. Sí, Juan. Javi, Sí, es que parece que ahí van No a se, hablar también Juan Antonio. no se escucha bien, ¿va a hablar? Bueno, Javiera. Ya, ya. Me quedé reflexionando con algo que me parece que dijo la madre, este miedo, esta dificultad para el diálogo en el mundo masculino. Pensaba como qué será necesario para promover o facilitar que pueda ocurrir más esto que en la obra se veía representado en esa persona que baila distinto o que hace otro movimiento. ¿Cuál será el contexto o qué podría sostener esa posibilidad? Porque también en la consulta puedo ver la necesidad a veces de personas de poder dialogar justamente a propósito de las masculinidades, pero quizás no encontrar los espacios grupales claro, o más en el colectivo de poder compartir esas miradas. Eh, en eso mismo pienso que, no sé, pues está este núcleo de la sociedad, que es un espacio, está la posibilidad de esta obra que fueron a ver también. Eh, Mi pareja también participó un tiempo en un grupo a propósito de una asamblea territorial, era un tema más político, pero ahí también hicieron un espacio, pero estos espacios que se me ocurren siguen siendo espacios como cerrados o no tan amplios, o no sé, como de espacios eh, entre conocidos, entre grupos. Entonces me pregunto qué hará falta como para que en la sociedad de forma más amplia se pueda dar ese, ese espacio para generar ese movimiento que se veía representado en la obra con ese baile distinto que primero parece que sorprende, pero después es acogido por el... Entonces me quedo más bien con esa pregunta, no tengo la respuesta, pero se las comparto. Gracias, Javiera. Como con la idea de promover que eso pueda seguir ocurriendo, seguir pasando. Eso. Gracias. Una tremenda pregunta esa, Sí. Javiera. Quizás yo creo que no hay como un camino, creo que pueden haber varios, ¿no? Y quizás ahí apelaría a los esfuerzos creativos de cada uno, ¿no? A veces con pacientes es como poder incentivar, me acuerdo de un paciente, ¿no? Como de em, incentivar en que en esos espacios que se juntaban, no sé, a jugar play, eh, tratar de que se generara conversación, ¿no? Que a veces es un esfuerzo pequeño, que son tres personas, y con eso se mueve algo, o quizá hay gente que necesita unirse a un círculo de hombres, y ese es otro movimiento. Entonces yo creo que, claro, no hay una respuesta así como este es el camino, pero yo ahí apelaría tal vez más a la creatividad, como volviendo en lo que pasa en la obra, es que alguien se atreve a hacer algo distinto, ¿no? Y desde eso puede emerger otro camino, otros caminos. Lo dejaría tal vez en plural con la pregunta abierta. Juan Antonio quería hablar ahora, parece. Juan Antonio.
Ahora sí. Aquí estoy, estamos los dos conectados en un mismo celular por si acaso. Ok, acércate al micrófono. ¿Quieres preguntar? ¿Hablar? Sí, la cancelación de ruido no deja que se escuche cuando están tan lejos, entonces tienen que acercarse al micrófono. ¿Mejor? Sí. Perfecto. Sí, ahí se escucha mejor. Parece que sí, ¿no? Ahí mejor, ¿no? Sí, Ahí se totalmente. escucha mejor. Ahora sí. Ya. Concéntrate en Sí, hablar estábamos igual. conversando sobre, de alguna forma, el símbolo que sucede en un partido de fútbol, ¿no? Donde aparece la pelota como algo súper hegemónico y algo, bueno, que finalmente es redondo, que contiene, y en donde en ese partido o en ese deporte surge la posibilidad de abrazarse, de tocarse y como que la barrera baja, ¿no? En base a conectar con el cuerpo y jugar. Y con Juan hablábamos también el tema de la espada, que también surge cuando en una barra brava, por ejemplo, aparecen los estoques y viene toda esta cosa, la ley de la selva, que escribían que es muy característico de lo que sucedía con la sombra. Entonces, como el partido finalmente como que es un buen escenario para mostrar estas dos formas de ser también, ¿no? Como desde la complicidad y el compañerismo, a pesar de que hay una competencia entre dos equipos, pero que hay un sentido de pertenencia súper importante y que hay algo que los nutre finalmente, que va más allá del deporte. Y esto otro también tan agresivo, de pertenecer a un grupo, de como sentir que el otro es contrario, y que aparece también esta espada o esta idea de herir al otro cuando la cosa se vuelve ya bien agresiva. No sé si quería agregar algo más. Sí, yo quería agregar respecto a la materialidad que se habló antes, y estoy súper de acuerdo con todo lo que se dijo. Sin embargo, llevo hartos años en mi vida, yo diría más de 35 años practicando artes marciales, y la espada puede ser un símbolo que puede ser algo que puede cortar, pero también puede ser algo que puede realmente construir, puede generar algo muy hermoso. Entonces, todo va en el cómo uno quiera vivenciarlo e integrarlo psíquicamente, este símbolo de la espada, que no es solamente algo fálico y algo que está asociado a la virilidad y al poder y a la agresividad. De hecho, eh, el desenvainar una espada es un acto demasiado potente desde el punto de vista espiritual. Entonces, no es solamente algo de guerra o de querer dañar o de querer poseer al otro y hacer un acto de dominio frente al otro. No es solamente algo patriarcal. Y, y creo que pensando en los nuevos tejidos, las nuevas masculinidades, creo que yo soy una persona que tengo una mirada más positiva y creo que vamos en un camino que la ternura, la capacidad de expresar afecto, el contener la parte femenina del hombre, yo creo que está. Y en ese sentido creo que mi mirada es más positiva, no es tan apocalíptica. Creo que tenemos una oportunidad, una chance, y agradezco mucho el conversatorio porque me parece muy interesante haber visto esto desde la mirada que propusieron respecto a cuando esto que lo vemos mucho en la política en el mundo y cómo se resuelven los conflictos, esto de la ley de la selva. Claramente es algo que está pasando todavía, pero yo creo en el micro colectivo, en las pequeñas aldeas, en lo que está pasando en los espacios más pequeños, en lo colectivo de lugares como en este espacio que tenemos ahora, y me parece que puede ser algo esperanzador. Así que eso queríamos aportar aquí, Juan y Daniela. Gracias. Gracias, oye. Paz, ¿ibas a decir algo? Ahí sí. Sí, escuchando me rescató otra cosa que me parece importante en lo que ustedes han transmitido y en lo que es la historia también de la recuperación o el reencantamiento con la posibilidad de lo femenino en términos de ser mujer. Es mucho más
no lo voy a ligar a la energía femenina solamente, sino al ser mujer, que siguiendo un poco lo que ustedes también plantean acá como masculinidades y ser hombre. Me recordó la experiencia de la década de los 80, los 70. Yo nací en la década del 50, así que ya tengo algunos años encima, y recuerdo el nacimiento de lo que era para mi conciencia los grupos de mujeres que se reunían en distintos ámbitos, pobladoras, universitarias, la generación de mi madre, que hacían grupos para estudiar algún tema, leer o juntarse, o la política, pero, y que partía de una conciencia de fragilidad muy profunda, de sufrimiento profundo, a veces de dolores o de búsquedas que no encontraban ruta, y se necesitó del colectivo con mucha fuerza en la época de la dictadura, mucha fuerza, colectivos populares de mujeres que se reunían a compartir pan, té y historias de dolor, historias de encuentro, de ternura, de lo que fuera, y que eso posibilitó una creciente conciencia de posibilidades nuevas. Recuerdo en un momento en La Bandera, por ahí, que tuvimos algún paso común con José Miguel, yo desde el ámbito de la psicología, él viviendo por esa zona, intentamos, a partir del grupo de lo que veíamos en los círculos que no tenían esos nombres, eran grupos de apoyo, a partir de la fragilidad, incluso grupo de neurosis, o sea, ¿quién va a un grupo de neurosis? Pero llegaban un montón de mujeres a un grupo de neurosis. Ese era el título. Después se le ponían otros nombres, etcétera, pero era llegar desde la fragilidad. Y se intentó en un minuto grupos de hombres. Incluso me acuerdo, un tiempo que yo vivía en el norte, había mucha cesantía en la época de la crisis fuerte, post dictadura, o sea, durante la dictadura. Y se intentaron grupos de cesantes. Por supuesto, no llegaba nadie a los grupos de cesantes. Después tuvieron que cambiarle el nombre. Los cesantes eran los hombres. Las mujeres habían salido a trabajar, a hacer pan, a lo que fuera. Tuvieron que cambiarle el nombre porque, a diferencia del grupo de neurosis, era muy difícil la identificación con una fragilidad. Por eso me pareció tan importante lo que ustedes recogían, lo que contaba Sebastián, lo que está implícito en la obra que ustedes traen, que es el estímulo creativo de un dolor, del dolor de la conciencia de fragilidad, que tal vez para muchos hombres ha sido la creciente fuerza del mundo femenino, les ha generado dolor por la desubicación, y otros por compartir con masculinidades que, aunque se juntan hombres, no necesariamente se juntan desde el reconocimiento o la conciencia de una fragilidad común. Entonces se generan, como decías por ahí, que me gustó eso a propósito del humor, como un humor que puede socavar la identidad del otro, la confianza del otro. Entonces eso, rescatar la fragilidad como un factor eh, de, de encuentro y de posibilidad, y los pares iguales, así como las mujeres, yo eso quería rescatar, necesitamos durante décadas juntarnos entre nosotras, y que no implicaba dejar fuera a otros, sino era la necesidad de compartir el dolor común, o te pasa esto, me pasa a mí, ¿qué te pasa a ti? La necesidad de fomentar, animarse, como decía José Miguel, o algún otro, a proponer grupos de hombres de cualquier tipo, en torno a la cerveza, cualquier cosa, pero que partan acogiendo esta invitación de lo frágil que está en cada uno, siempre está en nosotros, pero como colectivo hay ahí algo precioso que está emergiendo y que hay que rescatar. Eso. Gracias. Llegando a la hora, agradezco a los que están despidiéndose. Y quiero destacar eso, lo que acaba de comentar María Paz, en torno a que, aunque considero que hay contexto, que el tiempo que vivimos es un tiempo bastante complejo, ¿no? Solo basta
varios temas a nivel mundial, o haber escuchado la discusión entre los dos candidatos en Estados Unidos anoche, es para llorar a gritos, ¿no? Por decirlo de una forma. Hay un contexto complejo, porque tampoco somos claveles del aire, no estamos ahí, estamos enraizados, entonces hay variables sociales no menores, pero incluso en los momentos más oscuros, y es lo que quizás es lo precioso de la obra, incluso pasando una noche larga, oscura, entre gruñidos, agresiones, hay pequeños rincones donde alguien se atreve a atrapar en palabra lo propio, ¿no? No como un discurso con bandera, sino que desde la emergencia lo más profundo, porque hay conexión con la fragilidad, con el dolor. Es cuando la herida, trabajamos en clínica, entonces, es cuando la herida empieza a brotar, ¿no? La herida ya deja de sangrar y pasa a una etapa de... Porque no desaparece, ¿no? Los nudos, en los telares, en el tejido van quedando, y es nuestra historia personal y la de cualquier ser humano. También creo que en las culturas, en las sociedades, entonces, bueno, es cierto que hay contextos que uno dice, no, nada ha cambiado, nada va a cambiar. Yo creo que hay pequeños indicadores que sí, que veo en gente joven una vitalidad en torno a eso, al mundo masculino, de crecimiento, de desarrollo personal, en otros niveles, ¿no? Pero también en ámbito del concepto de comunidad, de celebración, en fin. Creo, si algo tiene la obra, tiene eso, ¿no? Quiero decir que la obra es la segunda parte, porque la primera parte se llama algo así como Paisajes para no colorear, que era la dimensión femenina, que fue hecha en el 2018, fue presentada, y que era la mujer y adolescente con el mandato, ¿no? De su cultura. Y entonces se llamaba Paisajes para no colorear. Y después vino esta dimensión de surge lo del hombre. Dicen que la van a reponer en el GAM, pero creo que si algo trae la obra tiene eso, ¿no? Es muy vital, muy profundo, con pequeños detalles, pero tiene cosas muy profundas, en la cual cualquiera, como lo vivimos como grupo, mujer o hombre, se podía sentir identificado con la vivencia y lo que movilizó, ¿no? Hemos estado 2 meses con el tema. Pasaron cosas ahí, ¿no? Muy potentes. Creo que eso se agradece. Como también es lo que hemos tratado de compartir ahora, los temas más emergentes, los símbolos, tratándolos de atrapar y sintetizar. Y también motivándolo bueno, a profundizar en el tema del desarrollo más profundo, ¿no? Cada uno desde sus dimensiones y vivencias. No sé si alguien del grupo quiere pedir o decir algo, agregar. ¿Estamos? Yo solo quería dar las gracias, bueno, a todos y todas y también a nuestro núcleo, porque si bien nosotros 3 presentamos, fue una creación colectiva Sí. que estuvimos tejiendo estos 2 meses. También agradecerles que están acá y vamos a seguir tejiendo probablemente, posterior a este encuentro. Muchas gracias. Gracias por lo compartido. Gracias porque Gracias a todos. han podido estar acá. Muchas gracias. Que se les Muchas agradece gracias. la presencia. Que tengan un muy buen descanso. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias. noches. A todos. Muchas gracias al núcleo y a Buenas todos. noches. Chao, chao. Que estén bien. Que Gracias. descansen. Chao. Chao. Chao, Juan. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Aprovecho. Gracias. Chao.